El libro de Deuteronomios es el quinto libro de la Biblia y el último libro de la Torá, después del Éxodo de Egipto. Se considera el contenido del libro como una segunda ley, ya que la primera se dio en el monte Horeb o Sinaí y la segunda repetición de la ley en la llanura de Moab. Se da por sentado que Moisés es el escritor del libro de Deuteronomios y que fue escrito en el idioma hebreo en el año 1405 antes de Cristo. Fue escrito aproximadamente. Moisés escribe en Deuteronomios cómo Dios a través de él repitió la ley a la nueva generación cuando se encontraba en las planicies de Moab y se disponía a entrar a la tierra prometida para instruirlos en la forma en que debían amarle, obedecerle y servirle piadosamente en la tierra. Del capítulo 1 al capítulo 4 vemos la fidelidad de Dios para su pueblo Israel. Israel se detuvo en el lado este del río Jordán, listo para entrar en la tierra prometida. Sin embargo, la generación que había salido de Egipto, la generación del Éxodo, había fallecido y la generación que la sustituyó necesitaba instrucciones por parte de Dios, de manera que resolvió Moisés declarar esta ley. Lo primero que hizo Moisés fue traer a la memoria del pueblo las promesas de Dios a Abraham y el fracaso de la fe de Israel en Cades Barnea. Luego Moisés mencionó la fidelidad que mostró Dios durante la peregrinación errante por el desierto y los pecados de Israel. Finalmente, Moisés hizo a la gente un llamado a la obediencia. Del capítulo 5 al 26 encontramos los mandamientos presentes de Dios para el pueblo de Israel. Moisés ahora estaba listo para citar las leyes de Dios por segunda vez, esta vez a la nueva generación que se disponía a entrar en la tierra prometida de Canaán. Moisés comenzó con las leyes morales y repitió los 10 mandamientos que les habían sido dados 40 años antes en el monte Sinaí. Después Moisés sintetizó obligaciones de Israel hacia Dios en el gran Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4 al 6. Moisés entonces trajo a la memoria del pueblo la necesidad de destruir totalmente a los malvados cananistas que habitaban la tierra para que sus costumbres no introdujeran a Israel a pecar. La entrada a la tierra prometida daría cumplimiento tanto a la promesa de Dios a Abraham como su promesa de juzgar la maldad de la tierra. Israel sería el instrumento con que Dios juzgaría el pecado más adelante. Moisés los advirtió acerca de la disciplina de Dios y del peligro de olvidarse de Dios. Una vez establecido en la tierra, Moisés enfatizó fuertemente la necesidad de escuchar, obedecer y
enseñar la palabra de Dios. Las leyes ceremoniales concernientes a un lugar centralizado para adorar a Dios, así como las requeridas normas de santidad, fueron enfatizadas. Por último, fueron señaladas las leyes respecto al diezmo, los alimentos, el séptimo año sabático y las fiestas de la peregrinación por el desierto. Moisés siguió con las leyes civiles, las cuales concernían a jueces, reyes, profetas, asuntos militares y ciudades de refugio. Moisés incluyó una fuerte denuncia contra el satanismo, el espiritismo, la brujería y la hechicería, etc. Con todos estos mandamientos expresados tan claramente, Israel tenía que inventar grandes excusas para ser desobediente. Por último, Moisés hizo referencia a las leyes sociales, las cuales incluían asuntos como los derechos del primogénito, del divorcio, el matrimonio de los levitas, las primicias, la propiedad, asuntos sociales importantes en el pacto. Así recibieron los israelitas de labios de Moisés un completo conjunto de leyes mediante los cuales serían gobernados y conforme a los cuales tenían que vivir con el objeto de agradar al Señor. En el capítulo 26 al 34 encontramos las bendiciones de la obediencia. Lo único que restaba era que el pueblo ratificara el pacto y estuviera de acuerdo en sujetarse a él según sus términos y disfrutar de los privilegios y bendiciones. El pueblo declaró estar de acuerdo diciendo amén. Así se ha hecho. Dios, a través de Moisés, declaró las promesas de bendición por la obediencia y de maldición por la desobediencia de su pueblo al pacto. El estudio del Antiguo Testamento registra los resultados al pacto en la vida de la nación de Israel. Las promesas de Dios de bendición o maldición fueron predicciones. Nuevamente, Dios reitera a Israel su promesa de la tierra y les exhorta a obedecer. En el discurso de despedida delante del pueblo, Moisés les recuerda su posición delante de Dios, les da instrucciones de seguir a Josué, testifica contra el voto de ellos, bendice a las 12 naciones. En Deuteronomios capítulo 18, verso 15, habla directamente acerca de un nuevo profeta, similar a Moisés, cuando dice profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Se interpreta a este profeta como el Mesías o Cristo.
en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 22 al 23 y capítulo 7, verso 37. Encontramos a los apóstoles manifestando el cumplimiento de esta profecía acerca de Cristo cuando estaban compartiendo, predicando allí la palabra. Ellos hacen saber que desde el tiempo de Moisés había sido anunciado y que ese era el tiempo, el cumplimiento de aquella profecía que Moisés había dado. Un concepto personal que he encontrado a través de la lectura de Deuteronomios es que el deseo de Dios para con su pueblo es que le amen, le teman y le obedezcan a Él. A la vez promete recompensar la obediencia, pero también las consecuencias que vendrían por causa de la desobediencia. Eso quiere decir que vale la pena servir al Señor. Al resumir el contenido de este precioso libro, encontramos que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. En el capítulo 30, versos 19 al 20, Dios le dijo a Israel: escogeos la vida, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de este libro. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios de pacto, que cumple sus promesas, que para mostrar su grandeza y su poder llamó como testigo a los cielos y a la tierra. Otro de los puntos importantes en este libro es la obediencia, sin la cual nadie podrá cumplir el propósito de Dios.